Hola a todos, yo estoy el doctor Tiago Reis, médico nefrólogo desde São Paulo. Me gustaría estar allá con vosotros, conozco Uruguay bien, pero no fue posible porque en este mismo momento estoy en Europa para un meeting de definición de desenlaces en falla renal aguda. Bueno, vamos a hablar de ultrafiltración en la síndrome cardiorrenal, también primeramente de diuréticos en la síndrome cardiorrenal. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces esos son mis conflictos. Existen dos termos, fluid accumulation o fluid overload, que son más o menos como que sinónimos. Es frecuente de nosotros cuando llegamos en la UCI de encontrar estos pacientes en este estado. Entonces, es una indicación muy frecuente de terapias extracorpóreas, la ultrafiltración y la fluid overload como la principal indicación de terapia, y no hiperpotasemia, y no acidosis. Es posible de fenotipar el tipo de edema de pacientes. Entonces, hay dos extremos, los pacientes con más presentación del edema de una congestión tecidual, tissue congestion, y otros pacientes más con el fenótipo, el profilo de congestión intravascular. En los pacientes con el perfil más de tecidual, tisular, esos pacientes se presentan con hepatomegalía, con edema, con ascitis, mientras los pacientes con congestión intravascular son los que tienen pulsación jugular, hipertensión, ortopnea y la terza bulia cardíaca. Con relación a las imágenes, los pacientes más con el edema tecidual tienen efusiones pleurales, tienen en el ultrasón de la cava, no es posible discernir, no hay una presentación específica para estos pacientes. Y cuando hacemos el ultrasón de pulmón, tenemos muchas líneas B. Cuando nos scan de 28 sitios, tenemos normalmente más de 15 líneas B. Mientras los pacientes que tienen congestión intravascular, estos pacientes tienen un diámetro de la cava inferior, por ejemplo, más grande que 2,2 centímetros y una pequeña colapsibilidad porque son pacientes que están llenos en el intravascular. Existe una condición, la nefropatía congestiva, y esto se desarrolla porque el riñón tiene una cápsula rígida. Eh, en situaciones de congestión se presenta el edema tecidual en el riñón, entonces acá a la izquierda un riñón normal y acá a la derecha un riñón con edema. Y también esto ha una repercusión en las vénulas porque tienen las paredes más delgadas. Entonces, este edema tecidual hace la compresión de las vénulas renales. Al nivel más grande, macro, entonces tenemos en pacientes con congestión la compresión de la vena renal y también la hipertensión abdominal con una compresión de los tejidos renales. Entonces, esta es la etiología principal de la nefropatía congestiva. Bueno, ahora en los últimos 2 años, muchos trials fueron publicados con diferentes estrategias de diuréticos en estos pacientes. Entonces, un flujo grama del cómo empezar diuréticos en estos pacientes. Entonces, pacientes con descompenso cardíaco agudo que llegan de la emergencia, entonces inicialmente sería duplicar la dosis que se utiliza en domicilios de furosemida, pero haciendo endovenoso.
en conjunto con acetazolamida y gliflocinas. Entonces, ese sería cuando el paciente llega con las informaciones que tenemos de los trials más recientes, de empezar con esta estrategia de 3 diuréticos. Bueno, si después de 6 horas que empezamos, si tenemos una diuresis más grande que 100 a 150 ml por hora, esta estrategia es mantenida. Pero si la diuresis es menor que 100, que 150, entonces duplicamos la dosis de furosemida, o sea, más 100% de la dosis de furosemida, en adicional un diurético tiacídico como por ejemplo la hidroclorotiazida. Bueno, si después de 12 horas ya estamos en este rango de orina más grande que 100 ml por hora, mantenemos la terapia, pero si no llegamos a esto, duplicamos nuevamente la dosis de furosemida endogenosa y asociamos también espironolactona. Si después de 12 horas, llegando a 24 horas, en las 24 horas tenemos una diuresis de 3 a 4 litros y con el paciente con el balance negativo en las últimas 24 horas de fluidos. Entonces mantenemos, pero si no llegamos a esto, mantenemos todos los diuréticos y empezamos la ultrafiltración. Entonces así, flujo de diuréticos. Entonces, en resumen, podemos llegar a la asociación de furosemida, acetazolamida, glifosinas, diacídicos, espironolactona o otros antagonistas del receptor de mineralocorticoide. En todos estos pasos también podemos empezar ultrafiltración, porque, por ejemplo, si cuando el paciente empieza después de 6 horas, estás empezando con un edema agudo de pulmón, podemos asociar a los diuréticos la ultrafiltración. Es importante decir esto porque muchos trials pusieron las estrategias de diurético o ultrafiltración como cosas diversas, pero en verdad en la práctica clínica son cosas que hacemos, que podemos hacerlos en conjunto, en no excludentes. Bueno, recientemente, o sea, publicación del 2023, el Chlorotec Trial, que exploró la utilización de hidroclorotiazidas versus placebo. Entonces fueron 230 pacientes con falla cardíaca aguda, la media de edad de 83 años. Los pacientes que tenían heart failure, falla cardíaca con fracción de filtración preservada, en este 65% en esta muestra. Entonces, el desenlace primario fuera la reducción ponderal en 4 días, o sea, 96 horas de placebo versus hidroclorotiazida, pero los pacientes tenían lo tratamiento baseline con diuréticos endovenosos como que farían normalmente. Entonces, la hidroclorotiazida estaba on top de todo lo tratamiento estándar. Bueno, como dije, los desenlaces fueron el pérdida, la reducción de peso en 4 días. Acá podemos mirar que en el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la reducción de peso en kilogramos. Y miramos que después de 72 horas, en 96 horas también, la reducción fue más grande en los pacientes que utilizaron lo diurético tiacídico. Un otro trial, el ADVOR trial, en también una población de pacientes con falla cardíaca y algún señal de overload, como por ejemplo ascites, efusión pleural o edema, que también tenían elevados niveles de BNP. Y estos pacientes fueron randomizados en la emergencia cuando llegaron 519 pacientes para un standard of care
on top of that, diuréticos, acetazolamida versus un placebo. Y los desenlaces primarios en este trial fueron el suceso de la terapia de descongestión. Esto fue definido con con variables para definir el suceso de overload, como por ejemplo, ausculta cardíaca, ultrasonido pulmonar, los niveles, la reducción de niveles de NT-proBNP. Entonces, en los pacientes que utilizaron la estrategia de intervención con la acetazolamida, el rango de suceso en descongestión fue de 42% versus 30% en los pacientes del grupo placebo. También como desenlace secundario fueron los pacientes que tuvieron suceso en descongestión, pero no solo en 3 días, pero cuando fueron deshospitalizados. Entonces, el percentual de pacientes con suceso de descongestión fue más grande, 78% en los pacientes acetazolamida versus 62% en los pacientes del placebo. Y finalmente, la estrategia de diurético terapia con una glifosina. Entonces, en este estudio con 60 pacientes, lo EMPA-HF, pacientes con falla cardíaca aguda fueron randomizados para estrategia estándar con placebo o estándar con empagliflozina. Lo desenlace primario fuera el volumen urinario sumado en 5 días. Entonces acá en el eje Y tenemos el volumen urinario, en el eje X tenemos el tiempo. Entonces en 5 días podemos mirar que el volumen urinario de los pacientes con la empagliflozina fue más de 10 litros, mientras el volumen urinario del paciente en el placebo fue como que 9 litros. Como desenlace secundario, la reducción de NT-proBNP fue más importante en 5 días en el grupo de empagliflozina. Y la tasa de filtración glomerular, después en el día 30, fue mejor en los pacientes de la empagliflozina. Tal vez porque estos pacientes, la nefropatía congestiva, el tratamiento con diurético, en este caso empagliflozina, fue más efectivo. Entonces, después de 30 días, la tasa de filtración glomerular fue mejor en los pacientes de la intervención que en los pacientes del placebo. Y también un otro desenlace secundario, lo peso de sus pacientes después de 30 días fue más bajo, casi que 6 kilos más bajo en los pacientes que utilizaron la empagliflozina cuando comparados a los pacientes del grupo placebo. Más reciente aún es el trial DAPA-RESIST, que fue una comparación de dapagliflozina versus un diurético tiazídico, thiazide-like, como dicen. No tenemos esto en Brasil, la metolazona. Perdón, no en 3 días, pero en 4 días. El desenlace primario fue la reducción del peso en 4 días. Y la modificación de este score ADVOR es un score para congestión, también en 96 horas. Entonces, 61 pacientes fueron randomizados, sea para recibir dapagliflozina, sea para recibir metolazona. Eran pacientes, la media de edad de 79 años, 44% con falla cardíaca, con fracción de filtración reducida, 26% tenían la tasa de filtración glomerular más baja que 30, casi todos tenían edema periférico. La dosis de furosemida endovenosa fue una dosis importante, 240 miligramos en 24 horas. Los resultados fueron que no hubo
diferencias en la reducción del peso después de 96 horas, pero menos disturbios hidroelectrolíticos en los pacientes que utilizaron la dapagliflozina contra menos en estos pacientes que cuando comparados con los pacientes que utilizaron lo diurético tiacídico. Entonces podemos decir que en 96 horas dapagliflozina tiene una capacidad diurética similar a un diurético tiacídico, pero con menos disturbios hidroelectrolíticos. Bueno, sabemos que existe una relación entre ultrafiltración e hipotensión intradialítica. Y lo que tenemos que hacer es siempre pensar la taja de ultrafiltración. Por ejemplo, si tengo un paciente con falla cardíaca y tengo que hacer la remoción de 5 litros en 24 horas y voy a hacer una diálisis convencional de 4 horas, este es la taja, 1250 ml por hora. Es una tasa demasiado grande, mismo para pacientes ambulatoriales que están haciendo diálisis que no tienen falla cardíaca. Si lo hacemos los mismos 5 litros en 8 horas, esta es la taja, 620. Si hacemos en 12 horas, 420. Y si lo hacemos con una terapia continua, sería de 200 ml por hora. Entonces, normalmente pacientes que estén con falla cardíaca no pueden tolerar una remoción más grande que 250, 300 ml por hora, porque tienen un riesgo más grande de desarrollar hipotensión intradialítica y si esto se pasa, tengo que encerrar mi terapia. ¿Y por qué con las terapias continuas el riesgo de hipotensión es menor? Porque hay tiempo para el proceso de refilling. Entonces, en esta imagen acá a la izquierda tenemos un tejido, un vaso y un tejido con congestión. Y cuando hacemos la CRRT, como la ultrafiltración es más despacio, entonces hay tiempo para que el fluido intersticial se entre en los espacios, los compartimentos intravascular de donde estamos haciendo la remoción con una terapia extracorpórea. Mientras cuando hacemos con la intermitente, no hay tiempo suficiente para este transporte de fluido del intersticio para el intravascular. Entonces hay un colapso de los vasos y en consecuencia la hipotensión intradialítica. Hay una ventana de seguridad para ultrafiltración, pero estos datos son de estudios como por ejemplo estudios de dosis de diálisis, que fue el estudio renal, por ejemplo. Pero hay un problema, es que no eran solo con pacientes con falla cardíaca, pero con toda la población de estos estudios. Esta es una análisis retrospectiva, pero que dice que la ventana de seguridad de ultrafiltración sería de 1 a 1,75 ml por kilogramo por hora. Menos que esto, el paciente en teoría desarrolla problemas con congestión. Y más que el refilling no es suficiente, el paciente desarrolla problemas de isquemia que tienen una relación con hipotensión. Entonces acá un ejemplo. Si el paciente gana por día 2000 ml, quiero un paciente de 80 kilos, entonces para este paciente el máximo de ultrafiltración total sería el sumatorio de la ultrafiltración que quiero hacer en este momento, la ultrafiltración net, ultrafiltration, la ultrafiltración neta, más estos gaños. Entonces, por ejemplo, paciente 80 kilos,
la remoción 1.75 serían 3.300 ml en 24 horas, más lo que este paciente gana. Entonces, el máximo que podría hacer en este paciente serían 5.360 ml en 24 horas, o sea, 220 ml por hora. El problema es que normalmente los pacientes ganan más que 2.000 ml en 24 horas. Y los trials más importantes para este problema fueron, primero, en el 2007, lo Unload Trial, un trial prospectivo randomizado. Todos estos trials fueron randomizados, multicéntricos, con 200 pacientes. Los pacientes que fueron randomizados para el grupo ultrafiltración hicieron solo una sesión de ultrafiltración. Y el rate de ultrafiltración fue en media 241 ml por hora, pero el máximo por el protocolo eran 500 ml por hora. Y el tiempo de tratamiento fue en media 12 horas. Y en los pacientes del grupo placebo no tenía un algoritmo de utilización de diuréticos. Entonces, este fue un problema porque la utilización de diuréticos fue más subjetiva. Los desenlaces primarios era la reducción de peso en 48 horas. Esta fue más importante, 5 kilos en el grupo intervención con ultrafiltración que en el grupo de diuréticos endovenosos. Entonces, para el desenlace primario de pérdida de peso fue más importante, fue positivo en los pacientes de ultrafiltración. No hubo diferencias en scores de dyspnea. También fue más positivo. La hospitalización en 90 días fue de 18% en pacientes de ultrafiltración versus 32% el grupo diuréticos. Entonces, menos hospitalizaciones en el grupo de ultrafiltración. Después, en el 2012, una publicación en New England, el KRAS Heart Failure con 188 pacientes. El régimen de ultrafiltración fue fijo, 200 ml por hora de ultrafiltración, y entonces considero que como un punto negativo en este trial, porque en la práctica clínica no hacíamos una taja de ultrafiltración fija, pero fuera así. El tratamiento de los pacientes de ultrafiltración fue en media 40 horas versus una estrategia de diuréticos, pero fue protocolizada, o que es interesante, es más uniforme en este trial. Lo desenlace primario fue la reducción de creatinina en 96 horas. Entonces, el grupo de ultrafiltración la, ha tenido una creatinina en 96 horas más grande, pero con las evidencias que tenemos hoy, es bueno que la creatinina sea más grande en los pacientes con falla hepática, falla cardíaca aguda, porque esto quiere decir que la estrategia de decongestión fue positiva. Entonces, deseamos hemoconcentrar este paciente. No hubo diferencias en pérdida ponderal entre los dos grupos, no hubo diferencia de mortalidad, pero hubo diferencias en side effects, en efectos que no son deseados, entonces más problemas en los pacientes del grupo ultrafiltración. Entonces, la conclusión acá es que la ultrafiltración es mala. Bueno, en el 2014 el estudio Cuore con 56 pacientes en 2 centros que tenía una taja de ultrafiltración flexible, lo tratamiento medio, el tiempo de 19 horas y la ultrafiltración media de 4 litros en el grupo de ultrafiltración en estas 19 horas y media. El grupo farmacológico, un problema que no tenía un protocolo de utilización de diuréticos. Bueno, el desenlace primario, la rehospitalización en un año
fue de 11% en el grupo ultrafiltración versus 48% en el grupo de diuréticos. También, ahora con desenlaces secundarios, no hubo diferencias en mortalidad. Como desenlace secundario, no hubo también diferencias en la reducción ponderal, o sea, reducción de rehospitalización en 12 meses. Y finalmente, el último de estos trials, el AVOID-HF, fue un trial con 224 pacientes que tenía un régimen flexible de ultrafiltración, 138 ml por hora la media, una duración media de 80 horas versus una estrategia de diurético, pero con un algoritmo. Los desenlaces primarios fueron el próximo evento de falla cardíaca, de descompensación, que fue 25% en el grupo ultrafiltración versus 35% en el grupo farmacológico, sin diferencias, pero como desenlace secundario, la diferencia de rehospitalización en un mes fueron menos eventos en el grupo ultrafiltración versus el grupo farmacológico. Hay un punto importante, este trial fue descontinuado de forma precoz por decisión del sponsor en este trial. Entonces, no fue completado este trial, entonces todos estos resultados son resultados de una evaluación parcial. Y finalmente es importante también hablar de lo que estamos desarrollando en Vicenza. Entonces, este año estuve por 3 meses con el profesor Ronco y hay este device que se llama AD1, Artificial Diuresis 1. Entonces, un device pequeño, wearable, miniaturizado para hacer solo la ultrafiltración. Básicamente, hay una bomba de sangre y un filtro pediátrico. Entonces, es solo para hacer la ultrafiltración, pero tiene una batería, entonces no hay necesidad de, de que esté fijo a una fuente de energía. Entonces, acá es pequeño, como que 22 centímetros en el eje más grande. Entonces, acá nuevamente tenemos un filtro pediátrico y una bomba de sangre. Acá tenemos esta bolsa, que es la bolsa semejante, pareja a una bolsa colectora de orina, pero para la colección del ultrafiltrado. Estamos haciendo, este es el protocolo, el proyecto de un trial que vas a empezar con 15 pacientes. No necesariamente para este trial pacientes con falla cardíaca, pero pacientes con congestión que van a ser randomizados para empezar una terapia con la máquina de CRT normal, con la Prismax, o empezar con AD1. En la próxima sesión que estos pacientes van a hacer, será con la máquina diferente de la máquina que han empezado. Entonces, un diseño crossover. Y los desenlaces primarios de este estudio son para ver si los eventos adversos son equivalentes entre las dos terapias. También si la eficacia en la taja de ultrafiltración es pareja entre las dos terapias. Entonces, muchas gracias. Estos son mis contactos y nuevamente es un placer estar con vosotros. Muchas gracias.